cordial saludo a todos los participantes de la Escuela Virtual Cundinamarca 2036. Hoy estamos con Gloria Bernal. Gloria es funcionaria aquí de la Secretaría de Planeación, Dirección de Desarrollo Regional. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, encantada de participar en este curso y bueno, aquí dispuesta a lo que nos quieran consultar. Gloria es experta en ordenamiento territorial, tiene experiencia en todo el departamento, conoce los diferentes procesos de revisión y ajuste, y yo te preguntaría, ¿para qué hacer un plan de ordenamiento territorial? Bueno, en realidad esa es nuestra primera pregunta con la que debemos iniciar un proceso de revisión y ajuste de nuestro esquema de ordenamiento territorial. Entonces, ¿para qué? En realidad necesitamos ordenar nuestro territorio, necesitamos primero conocerlo, saber qué tenemos estructuralmente dentro de su parte física, cómo está conformado nuestro territorio, es decir, si tenemos una cantidad de montañas, de páramos, de desiertos, es decir, el ecosistema, los ecosistemas físicos que tengamos, eso es nuestro territorio en condiciones naturales. Con base en eso, entonces, ya conocemos el territorio y podemos empezar a tomar decisiones frente a ese territorio, a ordenar el territorio y tomar decisiones para que efectivamente podamos generar un desarrollo y obviamente todo esto, la idea es que conduzca a una mejor calidad de vida de sus habitantes. Perfecto. En Cundinamarca en este momento la mayoría de municipios están en un proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial. ¿Cuándo se hacen esos procesos? Bueno, entonces la normatividad que está vigente y es mediante la cual nos regimos dice que en cualquier momento y a iniciativa de los señores alcaldes y de las administraciones municipales se puede iniciar un proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial. Entonces, lo primero que debemos hacer, la administración municipal, es revisar el documento de esquema de ordenamiento territorial que está vigente y revisar si los contenidos de corto, mediano y largo plazo ya vencieron su vigencia, que efectivamente por la fecha en que se aprobaron todos, hacia el año 2000, 2002, 2005 máximo, el último fue más o menos hacia el 2005, entonces a esta fecha, año 2017, ya todos han vencido su vigencia de largo plazo. ¿Cuál es esa vigencia? Entonces, los componentes sabemos que son los de corto, mediano y largo plazo. Entonces, el de corto plazo tiene una vigencia para una administración municipal pues de 4 años. El de mediano plazo posiblemente pueda ser también para los 4 o los 8 años. Y la de largo plazo, la vigencia de largo plazo, que son los componentes, el componente general y los estructurales dentro del plan de ordenamiento, ese tiene una vigencia de 12 años. De manera que exactamente, estamos hablando de los periodos administrativos, entonces para 4, 8 o 12 años es la vigencia más larga, de manera que ya todos pasamos esos 12 años de vigencia del largo plazo, de manera que todos a la fecha o la mayoría podrían iniciar un proceso de revisión general de su plan de ordenamiento territorial. Clave eso, general, es decir, de todo el plan de ordenamiento exactamente. territorial. ¿Qué componentes tiene un plan de ordenamiento territorial? Bueno, entonces tenemos el componente general, el urbano y el rural, que cada uno entonces tiene su vigencia de largo, mediano y corto plazo, en ese orden. Entonces el componente general es donde vamos a ver toda la estructura general y la visión general que le vamos a dar a ese plan de ordenamiento territorial. Ahí están todas las determinantes específicas que nos van a definir ese futuro del plan de ordenamiento territorial que estamos estudiando. Con base en eso, entonces se van a definir, y ahí en este componente general está toda la visión, las estrategias, las políticas, todo lo que vamos a definir a largo plazo. A largo plazo, es decir, 3 periodos constitucionales. Exactamente, los 3 periodos constitucionales. Seguidamente vamos bueno, dentro de ese componente general, obviamente que está la estructura ecológica principal, por ejemplo, lo que hablábamos del territorio, qué tenemos, qué potencialidades hay en nuestro territorio, es decir, qué vocación también tiene nuestro suelo, digamos, rural, tenemos una vocación ganadera, tenemos una vocación agrícola, en ese entendido, entonces tenemos que revisar, conocer ese
sistema biofísico, por decirlo de alguna manera. Ustedes hablan mucho de estructura ecológica principal. ¿Qué es eso de la estructura ecológica principal? Entonces, la estructura ecológica, que a muchos ya no les gusta que se le diga principal, porque no puede ser o principal o secundaria, sino la estructura ecológica, es ese sistema biofísico que tenemos en el territorio. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, que de acuerdo a todo lo que hay en mi territorio, ¿qué tengo? Entonces está conformado por los páramos, por el ecosistema, todo el cuerpo hídrico, toda la riqueza hídrica, toda la biodiversidad que tenemos en nuestro territorio, y asimismo todos los servicios ecosistémicos que me está brindando estos ecosistemas, que pueden ser muchos de los que tengo en mi municipio. Entonces es todo este potencial de recursos naturales, sean hídricos, sea el del suelo, sea la flora y la fauna propia que tengo en mi territorio. Toda esa es la estructura ecológica que caracteriza mi territorio. Listo, entonces vamos con el componente general. Después, ¿con qué componente seguimos? Bueno, pero entonces dentro de ese componente general tenemos que analizar otros componentes, es decir, otros sectores que no solamente la estructura ecológica, sino tenemos que empezar a revisar mi sistema, por decir algo, el sistema administrativo, cómo funciono yo al interior de mi municipio, cómo mi municipio está estructurado, y dentro de mi estructura administrativa y de gestión pública, ¿cómo está mi administración municipal? Okay. Con base en eso, entonces miraremos las funciones, las competencias administrativas que tenemos. Hay municipios que todos sabemos que estamos divididos según la población, entonces los menores de 30.000 habitantes, entonces tenemos unas dinámicas y unas movilidades y digamos, un ordenamiento diferente a municipios con mayor de 100.000 habitantes, por ejemplo. Okay. Entonces eso me va a caracterizar y me va a definir el alcance también de lo que yo quiero proponer a futuro en mi municipio. Bueno, asimismo tenemos que revisar dentro de ese componente el sistema social, el sistema económico, cuál es la parte productiva importante de mi municipio, es decir, qué sectores importantes se mueven en mi municipio, o si tengo industrias, qué clase de industrias, es decir, toda la caracterización en todos los componentes y en todos los sectores para mi municipio. Fundamental para el ordenamiento territorial, ¿cierto? El tema de la productividad. Sí, claro, es fundamental porque yo voy a fortalecer todo ese sistema productivo que tengo. O si de todas maneras yo veo que tengo debilidades en este sector, es incentivar y mirar cómo puedo promover la productividad para mi municipio. Perfecto. Bueno, asimismo podemos hablar dentro de estos grandes componentes, el componente urbano. Entonces hablamos del componente general, el componente urbano. Entonces ahora ya voy a bajar un poco la escala. Estamos mirando mi territorio en grande y voy a especificarme en el área urbana. ¿Cuál es el área urbana? Entonces el área urbana está definida por el perímetro urbano que yo tengo definido en mi municipio. Entonces ya me voy a focalizar en ese perímetro urbano, que también, como sabemos, cambia de acuerdo al municipio. Entonces vamos a analizar todo lo que tengo en esta área urbana. Entonces vamos a hablar de equipamientos, qué servicio, obviamente tengo que, como administración municipal, garantizar la prestación de los servicios públicos para mi comunidad. Obviamente estamos hablando de acueducto, alcantarillado, todos los servicios públicos que necesitan mi municipio en el área urbana. Recordemos que esa es la condición para poder delimitar el área urbana del municipio. Que haya prestación de servicios. Garantizar los servicios públicos. Asimismo, para esa prestación misma de los servicios, yo necesito tener una infraestructura de plantas de tratamiento de agua potable, para garantizar una buena prestación de acueducto, por ejemplo, garantizar que tengo un adecuado manejo de los residuos, en este caso de vertimientos, entonces garantizar que tenga una planta de tratamiento de aguas residuales, que le estoy haciendo un tratamiento previo a estos residuos y no lo estoy vertiendo directamente. Entonces por eso es tan importante poder hacerle un seguimiento a cada uno de esos componentes que tengo en mi municipio. Asimismo, infraestructura vial, por ejemplo, si tengo las vías nacionales, vías departamentales, o solamente estoy hablando de vías secundarias o terciarias que componen mi municipio. Entonces
Es una radiografía de lo que tengo en mi escenario urbano. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta los centros poblados, por ejemplo, son otros espacios, digamos que urbanos, que se han debidamente aprobado, y cómo están esos centros poblados estructurados alrededor de mi municipio. ¿Cuándo puedo definir qué es un centro poblado? Bueno, la ley nos dice que es una agrupación mínima de 25 viviendas. 25 viviendas que están asociadas y ya han generado una dinámica, digamos que podríamos llamarla semejante a un área urbana. Entonces, por eso se define un centro poblado. ¿Y qué obligaciones tiene, digamos, la administración municipal frente a esos centros poblados? Bueno, igualmente tiene que garantizar la prestación de los servicios y antes de definirlo como un centro poblado tiene que efectivamente verificar que pueda cumplirse esa condición, o si no, pues, otro mecanismo, otra figura es a través de, digamos, los mismos centros se pueden garantizar o ellos pueden suplir su mismo acueducto a través de acueductos veredales, es decir, es otra de las formas, pero tiene que garantizarse también esa cobertura. Es decir, que para declarar un centro poblado tengo que garantizar los servicios públicos. Sí, es indispensable. Y los centros poblados hacen parte de la zona urbana. Sí, digamos lo que es una dinámica semejante a la urbana dentro de un territorio obviamente rural. O sea que es bastante la responsabilidad de una administración cuando decide declarar un centro Exactamente, poblado. sí, claro, porque tiene que analizar la dinámica y la importancia que está generando ese centro poblado. Y generalmente los municipios cuentan con más de 2, 3 centros poblados en toda su que es una responsabilidad grandísima, sí, para las administraciones. Sí. Perfecto. Dentro además del componente urbano, tendremos que obviamente un tema importante es que todos estos temas que hemos estado hablando tienen que ir debidamente espacializados en cartografía. Todos los sectores, es decir, como aquí estuvimos revisando, toda la prestación de servicios tiene que tener plasmada esa información en cartografía, entonces cómo va toda la estructura o la infraestructura del acueducto, cuáles son es decir, todo esto tiene que ir debidamente espacializado, cuáles son los colectores, es decir, en cartografía. Asimismo, el sistema vial, asimismo la interrelación de todo mi municipio cómo se comunica con la región a través de las vías nacionales, es decir, cada uno de los sectores analizados tienen que estar espacializados en cartografía. Bueno, una vez entonces hemos definido ya forma parte del diagnóstico con el que se inicia un proceso de revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial. Revisar qué tengo. Exactamente, eso forma parte del diagnóstico. Claro que previo a eso tenemos que hacer un seguimiento y evaluación para saber qué de lo propuesto en ese esquema de ordenamiento territorial a la fecha se ha cumplido. Perfecto, entonces los municipios alrededor del año 2000 hicieron su primer plan de ordenamiento territorial. Para hacer la revisión y ajuste tengo que revisar en qué se cumplió y en qué medida y qué quedamos debiendo de la tarea. Exactamente, eso es importante. Entonces, con base en esto, vamos a saber si tuvo un importante avance de ejecución o no. La verdad es que no tenemos buenos resultados frente a estos seguimientos porque en realidad ha sido muy poco, digamos, el avance o la ejecución que se ha dado a lo propuesto en su momento en que se aprobó el plan de ordenamiento en el año 2000 o después. A la fecha es muy poco el avance. Podemos decir que hubo cierta desconexión entre los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo. Sí, total. Lamentablemente esa situación se presenta, debería haber una articulación completa entre el plan de desarrollo y reviso con base en lo que está en el plan de ordenamiento. Es decir, la administración entrante llega y lo primero que debe hacer, o antes desde su programa de gobierno, debería revisar lo propuesto en el plan de ordenamiento para estar direccionados pues
en el mismo sentido, para ir a tono con lo propuesto en ese plan de ordenamiento territorial. Y con base en eso, entonces se formula el plan de desarrollo para ir cumpliendo lo propuesto en ese plan de ordenamiento. Perfecto. Entonces íbamos en el que teníamos un componente general, el componente urbano y nos falta el componente rural. Entonces en ese componente rural es tan importante porque es mi territorio productivo generalmente. Entonces, ¿qué usos de suelo tengo en mi territorio rural? Igualmente, ya como lo definimos, la estructura ecológica nos va a definir de pronto zonas o áreas de reserva, áreas de protección, y eso tiene un manejo y un cuidado y un tratamiento diferente a que si fuera definido como un área productiva, un área forestal, protectora, productora. Es decir, tengo que empezar a revisar qué declaratorias tengo, por ejemplo, zonas de protección, zonas de conservación, sistema de parques nacionales de pronto ha declarado unas zonas específicas de protección que debo obviamente respetar. Tengo que tener identificado y tener muy clara esa, digamos que, radiografía de mi área rural. Asimismo, tengo que tener definido, y aquí es un tema muy importante, definidas e identificadas las zonas donde se ha declarado, o después de mi estudio de riesgos, he definido que hay algún tipo de riesgo, que ya lo sabemos que el riesgo es la suma de la amenaza y la vulnerabilidad. Y nosotros acá desde la Secretaría de Planeación estamos apoyando a varios municipios en ese proceso de elaboración de los estudios de zonificación y delimitación de las áreas de amenaza con condiciones de riesgo. ¿Son los estudios de riesgos en este tema del plan de ordenamiento territorial, específicamente en el componente rural? Fundamental. O sea, la normatividad vigente le ha recobrado un peso y un valor fundamental a los estudios de riesgo, porque la norma nos dice que antes de iniciar un proceso de revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial, los municipios deberán elaborar sus estudios de zonificación y delimitación de las áreas de amenaza y con condiciones de riesgo, definiendo la mitigación que se pueda presentar en cualquiera de los eventos. De manera que de alguna forma, como lo mencionábamos hace un momento, se ha convertido casi que en una condición previa para iniciar el proceso de revisión ajuste del EOT. Teniendo en cuenta que no se había reglamentado ese artículo 189 del decreto ley 019 y demoraron 2 años en esa reglamentación, entonces no sabíamos el alcance ni las especificaciones de esos estudios, de manera que por eso se hicieron unos estudios previos, digamos unos estudios de riesgos antes de ese 1807, que de alguna forma pues no estaban tan ajustados a lo dispuesto en este decreto 1807. O sea, que esos estudios quedaron como en el limbo. Bueno, digamos que la Carlos ha definido como un insumo para estos procesos de revisión ajuste del EOT, porque como les decía, la escala cambia si estamos hablando de un área urbana o si es un área rural. Y en todo caso, también el decreto menciona que si tenemos, por ejemplo, avenidas torrenciales en cualquier parte del territorio, hay que hacerlo a una escala de detalle muy pequeña, que es escala 1-2000, de manera que eso ha demandado una cantidad de, digamos, de esfuerzos por parte de los municipios para cumplir con lo dispuesto en este decreto. Según el decreto hay unas especificaciones para el área rural y otras para el área urbana, ¿cierto? Sí. Entonces el decreto nos dice que digamos que la norma nos dice que se dividen en dos, los estudios básicos o los estudios de detalle. Entonces los estudios básicos nos hablan que para el componente rural estamos hablando de una escala 1-25.000 y para el área urbana o su área de expansión estamos hablando de escala 1-5.000. Eso en el estudio básico. A no ser que se presente efectivamente alguno de los fenómenos en cualquiera de los dos territorios, digamos, entonces se deberá hacer un estudio de detalle, pero se supone que esos estudios de detalle no se hacen en el momento de iniciar ya la revisión y ajuste del EOT, sino posterior, pero ese es un proceso que hay que concertar con las autoridades ambientales, a veces lo solicitan, a veces, pues, o sea, depende cada municipio y la situación particular de cada municipio. Porque si tenemos, por decir algo, un fenómeno de remoción en masa que es inminente
y que efectivamente se requiere un estudio de detalle, pues seguramente se va a tener que hacer durante el proceso de revisión de ajuste del EOT. Perfecto. ¿Tenemos algún tema más acerca de los diferentes componentes del plan de ordenamiento territorial? Bueno, no, en realidad ya los conocemos, ya conocemos los tres grandes componentes, conocemos la vigencia y ya con base en todo esto, este gran conocimiento, podemos Gracias, ya iniciar Gloria, el por proceso. todos tus conocimientos, por compartirnos, por la experiencia que tienes en el departamento, que también es muy importante y que nos va a permitir fortalecer. Gloria hace parte también del equipo, digamos, de tutores acá de la Escuela Virtual Cundinamarca 2036, así que si ustedes tienen dudas o inquietudes, con muchísimo gusto, déjenlas en el foro y les daremos respuesta. Gracias.